Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Revisemos el problema P5 del formulario de banda angosta del profesor Emilio Malaver. En este problema nos dice que tenemos una señal de entrada, una señal X tita, con modulación angular de banda angosta. Es importante resaltar que estamos hablando de modulación angular de banda angosta, puesto que eso nos va a permitir hacer ciertas aproximaciones y reducciones sobre nuestra señal X de tita. Aparte de eso, nos están diciendo que vamos a tener un ruido en la entrada que debería ser un ruido blanco gaussiano. El ruido blanco gaussiano, recordemos, va a tener una densidad espectral potencia constante de amplitud eta sub 0 medios. Es lo que comúnmente se estima cuando no tenemos ninguna referencia, ninguna potencia dada en la entrada. Bien, para empezar, pues vamos a comenzar denotando nuestros puntos. Sabemos que aquí va a estar nuestra entrada y luego vamos a empezar a analizar nuestro problema aquí en esto que pudiésemos llamar un punto 1. En ese punto 1, nuestra señal, si la analizamos separadamente, puesto que esto es un sistema completamente lineal, inclusive para la rama de FM y para la rama de PM son sistemas lineales, podemos analizar separadamente lo que es la señal y el ruido. Inicialmente, pues en este punto 1 vamos a tener una señal que debería, o mejor dicho, en este punto 0 aquí empezando, nuestro X de tita va a ser una señal que va a ser A sub C multiplicada por el coseno de omega C por T más un phi de T. Ese phi de T dependerá del tipo de modulación que estemos implementando, si es una modulación en PM o en FM. Si hacemos nuestra aproximación a una señal que sea en banda angosta, nosotros podremos decir que el X de tita se convertirá en A sub C por el coseno de phi de T multiplicado por el coseno de omega C por T menos el mismo A sub C por el seno de phi de T por el seno de omega C por T. Esto haciendo la amplificación de esta señal modulada angularmente en la forma canónica de una señal pasabanda. Eso nosotros podremos ver que simplemente es el mismo concepto que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora bien, esta señal se puede reducir de ciertas maneras cuando trabajamos en banda angosta. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente decimos que para banda angosta nuestro phi de t, vamos a decir que ese phi de t, esa desviación instantánea de fase, es pequeño, es bastante pequeño. Normalmente lo vamos a identificar porque nuestro beta va a ser algo que debe ser menor a 1 o en algunos casos inclusive diremos que va a ser bastante menor a 1, 0,1, 0,2, alguna cosa así bastante mínima. En ese caso nuestro seno de phi de t, podemos decir entonces nosotros que se va a aproximar al phi de t. Recordemos aquello que cuando estamos resolviendo el límite de seno de phi de t sobre phi de t, eso era aproximadamente 1, porque decíamos que el seno de algo muy pequeño iba a ser aproximadamente ese algo pequeño. Por otro lado, el coseno de phi de t, cuando decíamos que el phi iba a ser muy pequeño, coseno de algo muy pequeño iba a ser exactamente igual a 1. Y teníamos entonces nuestra reducción del X de tita de banda angosta como A sub C por el coseno de omega C por T
menos el A sub C por el phi de t por el seno de omega c por t. Recordemos que esto es una aproximación, esto que acabo de escribir acá en azul es únicamente una aproximación, no es más que eso. Entonces, tenemos que tener presente que hay cosas como, por ejemplo, la potencia promedio resultante de acá no va a ser la potencia promedio real en todo el problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si calculamos aquí potencia promedio? Va a ser a sub c cuadrado entre 2 más la potencia que me genere esta segunda componente que vamos a tener acá. Sin embargo, cuando analizamos la potencia promedio real de nuestra señal, acá arriba nos dice que es solamente a sub c cuadrado entre 2, sin más nada. Nos dice que ese es el máximo. Entonces la de abajo nos ocasionaría un problema. En, que hay que tener en cuenta que la de abajo es una aproximación y tenemos que tomar en cuenta todas las cosas que me afecte eso. Perfecto, una vez que tenemos esa señal, ya en este punto 1, aquí pudiésemos llamar la x de tita, la que me está entrando a este punto acá, punto 0, vamos a pasar por un filtro pasabanda. Ese filtro pasabanda tiene ancho de banda 2 bm, está centrado en f sub c y más o menos me va a dejar pasar toda esta señal que vamos a tener escrita aquí en la parte de abajo. Podemos decir entonces que esta señal aquí va a ser la señal en el punto 1. Sigue luego este bloque que tenemos a la derecha. Tenemos un multiplicador, un filtro pasa abajo y el multiplicador tiene un oscilador de 2 menos 2, perdón, por el seno de omega c por t. ¿Cómo reflejamos eso? ¿Cómo aplicamos? Recordemos que esto es lo que nosotros llamábamos detector de envolvente. El detector de envolvente nos permite recuperar solamente una parte de nuestra señal pasabanda. ¿Cuál parte? En este caso, si estamos hablando con un seno en el oscilador, vamos a recuperar solamente la componente que me acompaña al seno, es decir, la componente en cuadratura. Si tenemos además el menos, lo que me va a salir aquí en este punto que pudiésemos llamar nuestro punto 2, va a ser entonces nuestra componente en cuadratura sin el signo negativo que acompaña a la expresión. Si además tiene el 2 en este oscilador, no vamos a tener esta componente dividida entre 2, sino que va a salir tal cual. No tenemos que aplicar entonces mayor análisis y simplemente nosotros podemos decir que la x sub 2 de t va a ser la A sub c por el phi A sub c por el phi de t. Sencillamente, tan simple como eso que acabo de explicarles. Si nos vamos por la rama de arriba, en PM, nuestra salida PM, simplemente nos está diciendo que vamos a tener lo que está en 2 dividido entre K sub P. Entonces, tal cual así lo vamos nosotros a reflejar. Vamos a tener que nuestra salida por la rama de PM, si analizamos en el tiempo, va a ser A sub C dividido entre K sub P multiplicado por el phi de t. Si estamos asumiendo que vamos a ir por el canal de arriba, por el camino superior, estaremos diciendo que nuestro phi de t va a ser una señal modulada angularmente de modulación PM. Entonces será nuestra salida como A sub C dividido entre K sub P multiplicada por, ¿qué vendría siendo el phi de t? Vendría siendo K sub P por mi mensaje M de t. En ese caso vamos a tener acá que la salida por el lado de arriba va a ser algo como A sub C por M de T. Perfecto, ya habremos analizado entonces lo que pasa por el canal de arriba. ¿Qué pasa si vamos ahora por el camino de abajo? Vamos a tener una señal X que estará dada en FM.
Esa señal en FM va a ser entonces lo que tenemos en el punto 2, es decir, A sub C por el phi de t, por nuestro phi de t, pero además de eso vamos a tener una multiplicación por 1 sobre 2 K sub F. Vamos entonces a multiplicar lo que tenemos aquí, nuestra constante, por 1, o mejor borremos esto acá. Vamos a multiplicar todo por 1 sobre 2pi K sub F, y a su vez vamos a aplicarle la derivada, es decir, derivada con respecto al tiempo de lo que teníamos allá arriba, es decir, derivada de A sub C por el phi de t. Perfecto. Si estamos hablando de que lo que va a pasar por allí es una señal de FM, entonces estaremos diciendo que este phi de t será algo modulado en FM. El A sub C es una constante, podemos escribirlo en la parte de afuera, será como A sub C sobre 2pi por K sub F. Recordemos que esta nomenclatura 2pi K sub F, el K sub F es lo que a veces nosotros hemos llamado como F sub D. Es cuestión de nomenclaturas y gustos, pero normalmente eso se refiere es al F sub D en realidad. Entonces esto no sería tanto como K sub F, sería más bien como 2pi F sub D. Vamos a escribirlo mejor de esta manera. 2pi F sub D. Y aquí vamos a tener en cuenta nosotros que en realidad esto va a ser F sub D como corrección. Pero es también, como les digo, cuestión de gustos del autor del problema. Luego, aquí tendremos por la derivada, ya habremos sacado la sub C, vamos a tener entonces solamente el phi de t, y el phi de t, cuando se trata de modulación FM, va a ser 2pi por fd por la integral de mi mensaje m de tau diferencial de tau. Esto lo escribamos mejor como tau. Y esto queda integrado en t. La derivada con la integral se va a ir, el 2pi por fd va a salir afuera y se van a eliminar ambas expresiones, el numerador con el denominador, y aquí me va a quedar a la final esta señal como A sub C multiplicada por el mensaje m de t. Exactamente lo mismo que me quedaba en PM, casualmente. Analicemos ahora el ruido. ¿Qué ocurre con el ruido? Si estamos aquí en la entrada, vamos a tener un ruido blanco gaussiano. Escribámoslo en este punto. A ver, recordemos que el ruido blanco gaussiano se caracteriza porque nosotros lo tenemos como una expresión en densidad espectral. Decimos que va a ser una densidad espectral constante que va a tener una amplitud normalmente de eta sub 0 medios. Es lo que se estima. Y esto es lo que nosotros llamamos densidad espectral del ruido en la entrada, en el dominio de la frecuencia. Eso, por supuesto, va a estar en un eje que va a estar en la frecuencia. Y las unidades, cuando esto se da, cuando esta densidad espectral se expresa en unidades, normalmente es vatios sobre hertz. Recordemos, una amplitud constante para todas las frecuencias de eta sub 0 medios. ¿Ok? Entonces, si pasa por nuestro filtro hacia el punto 1, vamos a tener que ese ruido va a filtrarse según lo que me diga este filtro de acá. En ese caso, nosotros tendremos aquí en el punto 1 lo que le llamaremos un ruido coloreado. Vamos a ver un poco más de esto. Vamos a ver si podemos aquí correr esto hacia abajo. ¿Ok? Si tenemos entonces nuestro sistemita, vamos a ver los filtros
¿Qué forma tendría? Recordemos que los filtros deben ser, o mejor dicho, el filtro pasabanda debe ser algo que está centrado en cierto punto, que va a tener un ancho de banda constante, tanto a la izquierda como a la derecha, y ese ruido, aquí creo que lo dibujé mal, no está muy simétrico que digamos, vamos a tratar de que no se vea tan mal, algo así. Si decimos que esto que está en la parte de abajo es la ganancia de potencia de nuestro filtro, recordemos que si estamos trabajando con densidad espectral, el filtro no podemos analizarlo con su función de transferencia, sino lo vamos a analizar con la ganancia de potencia de nuestro sistemita. Esa ganancia de potencia a multiplicarse por la densidad espectral nos va a resultar una densidad espectral para el ruido que va a tener la forma de estos filtros. Fijemos, esto es constante, al multiplicar por esta constante de acá, que aquí debe valer 1 aproximadamente, tendremos que nuestra densidad espectral de salida para nuestro ruido debería ser entonces una constante, pero solamente donde estén los filtros. Es exactamente lo mismo que ya hemos analizado anteriormente, pero tenemos que aplicarle la lupa bien en este caso. Aquí será la densidad espectral de nuestro ruido en el punto 1. ¿Y por qué digo aplicar la lupa? Porque luego vamos a tener que centrarnos bastante en lo que vamos a tener aquí, en este análisis de la densidad espectral en el punto 1. Aquí tendremos nuestra señal centrada en F sub C. Sabemos que esa señal tiene un ancho de banda de 2 bm, tanto por un lado como por el otro. Diremos que esto es 2 bm. Sabemos que eso también está centrado aquí en F sub C. Este es negativo F sub C y el otro en F sub C positivo. ¿Qué amplitud debe tener estos? Es la misma amplitud que tiene aquí, puesto que los filtros ya le diremos que son filtros ideales. Entonces aquí será eta sub 0 medios y eta sub 0 medios. En este punto vemos que es un ruido pasabanda. Si es un ruido pasabanda, se puede analizar de la misma forma como analizamos las señales pasabanda. Es decir, diremos que el ruido, o mejor dicho, no lo analicemos como una densidad espectral. Escribámoslo como una señal. Diremos que el ruido en el punto 1, ruido en el tiempo, se puede ver también como una señal eta sub c de t multiplicada por un coseno de omega c por t, menos una eta sub s de t multiplicada por un seno de omega c por t. Básicamente esto es lo mismo que nosotros tenemos para las señales, pero analizándolo por el ruido. Ok, tenemos también nuevamente el menos 2 seno de omega c por t con un filtro pasabaja de ancho de banda BM. ¿Qué quiere decir? Que en el punto 2 yo debería estar recuperando mi componente en cuadratura. Es decir, voy a recuperar la eta sub s directamente. Sin más análisis, ya anteriormente hemos analizado esos casos, vamos a decir que en el punto 2 vamos a tener única y exclusivamente la eta sub s o la componente en cuadratura del ruido. Perfecto, vamos a ver qué pasa por el lado de PM. El ruido, cuando lo analizamos por el lado de la PM, puede verse como lo que teníamos en el punto 2 dividido entre K sub P. Es decir, la eta sub S de T dividida entre ese factor K sub P. Perfecto, ya tendremos entonces cuál es nuestra salida del ruido, ya tenemos cuál es nuestra salida de la señal en este punto. Por la parte de abajo necesitamos ahora saber qué señal es la que nos va a estar saliendo acá. Vamos a ver si podemos correr esto hacia abajo.
Se nos ocurrió también el eje acá, eso lo podemos regresar ahorita. Vamos a tratar de ponerlo donde debería estar, por acá más o menos. Ok, bien. ¿Cómo será entonces el análisis por la parte de abajo? El análisis respecto a la rama de FM. En el punto 2 ya sabemos que vamos a tener la eta sub s de t. Pero ¿qué pasa cuando pasemos nuestra señal por acá, por este multiplicador? Vamos a tener que el ruido en ese punto de FM debería ser 1 sobre 2 pi f sub d, 1 sobre el 2 pi f sub d, multiplicado por la derivada con respecto al tiempo de lo que teníamos en el punto 2, es decir, de la eta sub s de t. Perfecto, aquí ya empieza a ponerse un poquito más feas las cosas a la hora de analizar la potencia promedio del ruido, pero tampoco es que sea tan complicado. Analicémosla de una vez, mejor dicho, para ir saliendo de eso. En este punto, la salida de FM debería ser esto que tenemos acá. Si vamos a analizar cuánto es la potencia promedio del ruido, recordemos que cuando se trata de ruido, lo único que nos interesa saber es cuál es su potencia promedio. La forma de hacerlo pudiese ser a través de la integral desde menos infinito a infinito, del módulo de la señal elevado al cuadrado, bla, 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 todas esas pocas cosas. O podemos llevarnos esta señal al dominio de la frecuencia, podemos llevarla luego a una densidad espectral y hallar el área bajo la curva de esa densidad espectral. Creo que sería más fácil la segunda forma. Si ustedes prefieren intentar la primera, los dejo en sus manos y luego me enseñan cuál resultado obtuvieron. Bien, si llevamos esto entonces al dominio de la frecuencia, digamos que esto va a ser, en vez de una n minúscula, bueno, en realidad no es n, en realidad es una eta, digamos que lo vamos a escribir con n mayúscula, ruido de FM en el dominio de la frecuencia, va a ser 1 sobre 2 pi f sub d, eso es una constante, permanece igual, 1 sobre 2 pi por f sub d, por la derivada del eta sub s de t. ¿Cómo derivo yo el eta sub s de t? Me voy a las tablas directamente. En las tablas del profesor Malaver, yo tengo que la diferenciación en el tiempo, es decir, cuando yo tengo una derivada en el tiempo, eso se transforma en j 2pi por f por la señal x transformada al dominio de la frecuencia. Vamos a analizarlo acá. Vamos a colocar la chuleta por aquí a un lado. Creo que no se ve. Vamos a ampliarlo un poquito. Entonces, la diferenciación en el tiempo la vamos a tener nosotros como la derivada de la x de t multiplicada, pasada a j2pi f por la x de f. Vamos a copiarla aquí entonces. Aquí faltaría multiplicar por todo esto. J por 2pi por f, la variable f, no es f sub d, ojo, es la variable f, por la transformada de lo que teníamos, es decir, la transformada de la eta sub s de t. Notemos que no estamos averiguando cuánto es eta sub s de t, no estamos averiguando qué señal es esta en sí, estamos simplemente tomando esto como un argumento, como su nombre, simplemente y lo estamos llevando acá al dominio de la frecuencia. Perfecto, entonces continuemos, vamos a poner esto un poco más arriba, digamos que vamos a dejar esto por aquí donde no nos estorbe de mucho. Y vamos a continuar con este análisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos llevarnos esto a una densidad espectral, es decir, densidad espectral del ruido en el punto de salida, básicamente. ¿Qué vendría siendo? Tomar esto, sacarle el módulo y elevarlo al cuadrado. El 2pi
podemos decir que se va a ir con el otro 2pi que está aquí abajo. El f es una variable, el fd es una constante. Entonces, si es una constante, simplemente va a ser, vamos a escribirle aquí el argumento, simplemente va a ser 1 sobre el módulo de esa fd elevada al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar luego acá? Nos va a quedar módulo de f por este eta su s o elevada al cuadrado. Este también le pudiésemos dar nombre, podemos decir que es la transformada, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es en t, aquí esto debería ser en f y esto en f. Esto NSF, el nombre correcto es transformada de la componente en cuadratura del ruido. Como están metidas las dos dentro de un mismo módulo, esto lo podemos nosotros reescribir como el módulo de f elevado al cuadrado por el módulo de la transformada de la componente en cuadratura elevada al cuadrado. Perfecto, hemos llegado hasta este punto maravillosamente. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? El siguiente paso es decir que nuestro ruido en la salida, nuestro ruido promedio en la salida, debe ser la integral o el área bajo la curva de todo esto que nosotros tenemos acá. El 1 sobre fd elevado al cuadrado, eso sale fuera de nuestra integral, fuera de nuestra área bajo la curva. El fd normalmente es una expresión que es positiva, escribámoslo mejor como f sub d al cuadrado por la integral del módulo de f elevado al cuadrado por el módulo de la componente, de la transformada de la componente en cuadratura elevada al cuadrado, desde menos infinito hasta más infinito. Es el área bajo la curva de toda esta expresión. Y aquí empezamos a preocuparnos. Decimos, pues muy bonito esta expresión, muy bonita la integral, pero ¿cómo la hacemos y cómo la vamos a desarrollar? Tenemos que ver qué forma va a tener esta componente en cuadratura en el dominio de la frecuencia. Y luego vamos a sacarle su módulo y luego vamos a sacarle el cuadrado. Por si hay alguna duda, este J que está acá simplemente me está introduciendo una fase. Esto no me está afectando a la hora de yo llevármela a la densidad espectral de potencia. Por eso es que en ningún momento la mencioné hace rato cuando llegué aquí abajo. Ajá, volviendo acá. Necesitamos entonces analizar qué pasa con esta componente en cuadratura. Fijémonos de algo. La componente en cuadratura es una parte de mi señal de ruido. Aquí tenemos nuestra señal de ruido. Es una parte de la señal de ruido. Una parte que además es una componente más abajo, una componente en banda base. Debe tener cierto ancho de banda. ¿Cómo sabré yo el ancho de banda de esta señal, de esta eta sub s de t? Cuando nosotros pasamos por nuestro bloque acá arriba, aquí teníamos nuestra señal completa, nuestra señal de ruido en el punto 1, es decir, esta que acabo de mostrarles, acá vamos a poner las dos en paralelo. Esta eta sub 1 de t la teníamos nosotros aquí. Aquí va la eta sub 1 de t. Pasó por este multiplicador y sacamos solamente la eta sub s. Pero fíjense que aquí hay un filtro que tiene un ancho de banda b sub m. Ya por ahí puedo deducir directamente que mi componente en cuadratura tiene un ancho de banda bm. También puedo deducir que mi señal, mi componente en cuadratura del ruido, debe ser una señal pasa abajo. Entonces, básicamente, nosotros podremos ver que la componente o la señal eta sub s de t debería ser una señal pasa abajo. Pero ¿de qué clase? Es lo que nosotros nos vamos a preguntar.
Primero que nada, hallémosle cuánto sería el ruido promedio de esto. El ruido promedio de mi señal en el punto 1 de T, yo la conozco previamente y yo sé que es la eta sub c, o mejor dicho, la potencia de la eta sub c dividido entre 2, más la potencia de la eta sub s de t dividido entre 2, tal como se hace en toda señal de ruido. Como eta sub c no está correlada con eta sub s de t, yo diré que eta sub c es la misma potencia de la eta sub s de t. Y si es la misma, podemos decir que esta más esta es una de esas. Es decir, potencia promedio de eta sub c cuadrado de t igual a la potencia promedio de la eta sub s d cuadrado de t, que además yo la puedo hallar en este punto y puedo saber cuánto vale mi potencia, porque yo aquí la tengo dibujada. Mi potencia en ese punto 1. El área bajo la curva de esta densidad espectral será mi potencia promedio, es decir, eta sub 0 medios, altura, por la base, por 2bm, por 2, que serían dos bloques, uno el de la derecha, el otro el de la izquierda. Vamos a tener entonces que eso vale eta sub 0 medios por el ancho de banda, que es 2bm, por 2, porque se tratan de dos bloques. Uno de estos dos se elimina con el otro 2 y va a quedar 2 eta sub 0 por bm, que es el ancho de banda. Ya sabemos cuánto vale nuestra potencia en el punto 1, pero todavía no hemos hablado nada de cuánto vale esta eta sub s. Esa eta sub s, vamos a ver otra cuestión más. Dijimos que se trataba de una señal pasa abajo. Una señal que debe tener un ancho de banda específico. ¿De cuánto dijimos el ancho de banda? Recordemos que se había pasado por este filtro de acá, dijimos que ese ancho de banda debería ser bm. Entonces pudiésemos hablar o pudiésemos aproximar que nuestra señal, perdón, vamos a escribirlo mejor de forma un poco más recta, pudiésemos decir que nuestra señal va a tener un ancho de banda constante. Podemos decir además que el ancho de banda va a ser bm hacia un lado y menos bm hacia el otro. Ancho de banda bm, recordemos que es desde 0 hasta donde termina nuestra señal. Pero falta la altura. Ojo, esto podemos decir que es la frecuencia y aquí estaremos hablando de nuestra componente eta sub s de f. Pero si estamos hablando además de que estamos calculando el ruido promedio, no será tanto la eta sub s. Más bien tendremos que decir que va a ser la densidad espectral de potencia de eta sub s de f. La densidad espectral debería tener el mismo ancho que tiene la transformada de la señal del espectro. Cuando nosotros transformamos entre un espectro y una densidad espectral, el ancho de banda debería mantenerse. ¿Cuánto va a ser la amplitud de esa componente? He aquí el meollo del asunto. Fíjense ustedes, yo puedo decir que la eta sub s de t tiene una potencia promedio. ¿Yo conozco esta potencia promedio? Sí, sí la conozco perfectamente. Aquí hace un momento la acabamos de desarrollar. Dijimos que la potencia promedio de la eta sub s de t va a ser 2 eta sub 0 por bm. Diremos que esto va a ser 2 eta sub 0 por bm. ¿Qué más dijimos? Dijimos que esta era una señal pasa abajo. La eta sub s de t, o sea, la componente en cuadratura era una señal pasa abajo. Dijimos que iba a tener ancho de banda bm. Si sabemos la potencia promedio y sabemos que la forma de mi densidad espectral
para la componente en cuadratura debe ser esta, entonces podremos saber la altura acá. ¿Cómo? Si el área bajo la curva es nuestra potencia promedio, de aquí podemos sacarla. Sabemos que esto aquí debería tener 2 etas, perdón, sabemos que la altura en este punto de acá debería ser eta sub 0. ¿Por qué? Porque si tomamos este escalón y hallamos el área bajo la curva, es 2bm por la amplitud eta sub 0, para poder que se corresponda con la potencia que ya calculamos hace algún momento. Si ya sabemos esto, entonces nosotros podemos ya determinar cuánto vale esta funcioncita que nosotros estamos sacando en nuestra integral, porque el módulo de la eta sub s de f viene a ser la densidad espectral. Esto es exactamente lo mismo a decir el módulo de la eta sub s de f elevada al cuadrado. Es exactamente lo mismo esto que acabamos de dibujar a esto que nosotros tenemos aquí. Desarrollando entonces nuestra integral, podemos decir nosotros que la potencia de salida del ruido viene a ser 1 sobre f sub d elevado al cuadrado multiplicado por la integral del módulo de f elevado al cuadrado, esto desde menos infinito a infinito, del módulo de todo esto que tenemos acá, que ya no va a ser un módulo, ya sabemos que va a ser simplemente un rectángulo, es decir, L eta sub 0 por el rectángulo centrado en el origen y que tiene un ancho de banda de 2bm. Tan sencillo como esto, diferencial de f, integral de esto que tenemos nosotros elevado al cuadrado, que es simplemente la integral de lo que nosotros acabamos de dibujar acá. Perfecto, entonces, ¿qué nos queda? Simplemente desarrollar. Esto va a ser 1 sobre f sub d elevado al cuadrado. Y vamos a multiplicar toda esta expresión. Aquí tenemos una multiplicación con un rectángulo. Recordemos que cuando tenemos los rectángulos, eso nada más nos reducía nuestra expresión a decir que iba a ser desde menos bm hasta bm del módulo de f elevado al cuadrado de eta sub 0, que eta sub 0, ojo, eta sub 0 es una constante, es un número, ya ni siquiera hace falta escribirlo dentro de nuestra integral, ya podemos escribirlo acá en la parte de afuera, eta sub 0 por df. Además de eso, vamos a resolver nuestra integralita. Esto viene a ser eta sub 0 sobre f sub d elevado al cuadrado por cómo sacamos nuestro valor absoluto. Tenemos que tomar solamente los lados positivos. Si vamos a tomar solamente lo positivo y sabemos que la f es una función par, esto podemos decir que va a ser 2 veces nuestra integral desde 0 hasta bm, tal como lo hacíamos por allá en cálculo 10, y ya eliminamos nuestro valor absoluto de f cuadrado diferencial de f. Resolvemos esa integral que es pan comido y vamos a tener nosotros que el ruido promedio en la salida, o la potencia promedio del ruido en la salida, mejor dicho, viene a ser eta sub 0 sobre f sub d elevado al cuadrado sobre 2 sobre 3, porque recordemos que aquí cuando integramos, esto va a salir 1/3 de f a la 3, la f la vamos a reemplazar con bm, y viene a ser bm elevado al cubo. Perfecto. Ya después de tanto análisis, resultamos que la potencia promedio del ruido en la salida viene a ser esto que nosotros vamos a tener acá. Podemos descansar y podemos decir ya nuestro problema está prácticamente resuelto. ¿Qué es lo que nos queda? Hallar las relaciones señal-ruido. Estamos por el lado de FM. Si necesitamos nuestra señal promedio de salida en el lado de FM, eso simplemente va a ser lo que ya habíamos calculado hace rato. Es decir,
señal de salida en el punto FM es A sub C por M de T. ¿Cómo lo resolvemos? Decimos simplemente A sub C por M de T. Sabemos que eso va a ir elevado al cuadrado, es decir, un cuadrado para la sub C, un cuadrado para la M de T. Y cuando combinamos estos dos en uno solo, vamos a tener la relación de salida de señal a ruido. ¿Cómo va a ser esa relación señal a ruido? Por el lado de FM, simplemente la sub C cuadrado sale aparte. Pongamos aquí nuestra línea divisoria. Vamos a sacar acá la A sub C cuadrado por la potencia promedio de mi señal M, de mi potencia promedio del ruido, perdón. Y vamos a tener aquí en la parte de abajo todo esto que nosotros acabamos de hallar hace un momento, es decir, el 2/3 por el eta sub 0 sobre F sub D por el Bm elevado al cubo. Esa vendría siendo nuestra potencia promedio para el ruido en la salida. Ahora, por el otro camino, ya acabamos de ver por este lado. Si queremos ver por el otro camino, es decir, ya lo analizamos por el lado de FM, ya está listo. Vamos a ver qué pasaría por el lado de PM. Ese sí es bastante sencillo de sacar, porque tenemos nuestra relación de señal de salida, potencia promedio de la señal de salida en el punto de FM, simplemente va a ser el A sub C cuadrado por la potencia promedio de la M de T, potencia promedio de mi señal. ¿Cuánto va a ser la potencia promedio del, perdón, esto es en PM, potencia promedio del ruido en PM? Vamos a ver aquí, a revisar cuál sería en PM. Potencia, ¿dónde está nuestro ruido en PM? Aquí está, nuestro ruido es simplemente la eta sub S de T sobre K sub P. Entonces, vamos a copiarla, mejor dicho. Vamos a copiarla acá. Y nos la llevamos aquí para la parte de abajo. Voy a ponerla aquí abajo mejor como una chuleta. Si ya la tenemos así, entonces diremos que nuestro ruido promedio en el lado de PM sencillamente va a ser la eta sub S al cuadrado de T dividida entre K sub P elevado al cuadrado. Combinando estas dos expresiones en la relación señal a ruido, lo único que nos restaría sería dividir una con la otra. Es decir, en la parte de arriba va a quedar A sub C cuadrado por la potencia promedio de mi mensaje M de T. Y en la parte de abajo me va a quedar 1 sobre K sub P por la potencia promedio de la eta sub S de T, que ya lo habíamos calculado por acá arriba. Y habíamos dicho que era 2 eta sub 0 por Bm. Aquí está. Aquí quedaría por 2 eta sub 0 por Bm. 2 eta sub 0 por Bm. Tenemos potencia promedio en el lado de nuestra señal para PM. Ojo, esto es para PM. Tenemos nuestra relación a ruido por acá arriba. Esto es para el lado de FM. Creo que quedó un poco desordenado nuestra pizarra, pero me parece que se puede analizar todo lo demás detenidamente con este video. Muchas gracias por su atención.